continuar con el tema de esta noche. Y recuerda que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a mirar el mensaje número 30. Es decir, ya tenemos 29 mensajes que se han predicado. Que usted puede, mi hermano, si no ha podido verlos todos, ir a nuestro canal en YouTube. Y ahí están colgados todos los mensajes de esta carta a los romanos. Habíamos terminado hace 15 días el capítulo número 6. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo número 7. Por favor, abra la Biblia. Romanos capítulo 7. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. El tema de esta noche es muertos a la ley para ser de Cristo. O libres de la ley, como quiera, para ser de Cristo, hermanos. Y es lo que hemos venido viendo. Usted dirá, pero esto ya lo vimos en el capítulo 6. Por eso hay algunos eruditos que dicen que prácticamente estos 6 versículos es una repetición de lo que ya ha venido diciendo, pero lo ha dado con una claridad, con una metáfora que vamos a ver ahora. Dice así la palabra de Dios en capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy quiero compartir 4 puntos acá de este tema, muertos a la ley para ser de Cristo. Y el título romano nos va a decir a nosotros, hermanos, que si nosotros todavía dependemos de la ley o dependemos de las obras de la ley, no hemos muerto a esas obras de la ley, pues no podemos entonces estar en Cristo, porque dice, muertos a la ley para ser de Cristo, como es lo que vamos a ver. El primer punto, entonces, de esta noche, dije que tengo 4, el primer punto de esta noche es que no se puede ignorar el enseñoramiento de la ley. Pareciera que estos judíos a los cuales el apóstol Pablo les está hablando, de alguna manera habían ignorado que la ley tiene un dominio, que la ley tiene un señorío, que la ley tiene una especie de gobierno y que los demás, o a los que están sujetos, son siervos. Por eso el versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y esta palabra, hermanos, obviamente se está refiriendo a los judíos que ahora son cristianos. Parece que él está tratando de decirle, un momentico, no podemos ignorar, y hablo, dice entre paréntesis, con los que conocen la ley. Por eso se está refiriendo a judíos que conocen muy bien la ley. Y cuando hablamos aquí de la ley, hermanos, estamos hablando de todo el conglomerado de la ley. Hay algunos que piensan allí, inclusive, que ese punto de que hablo con los que conocen la ley, que está hablando de la ley de Roma. Pero de alguna manera está hablando y está tocando la ley y dice, ¿acaso de alguna manera se ignora la ley? Y luego dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, como que tenían esa ignorancia. Y podemos decir, está bien, que cualquier clase de ley, esa ley tiene un propósito de enseñorearse de los que están bajo ella. Cuando se hace una ley, cualquiera que ésta sea,
todos los que están subyugados deben obedecerla. La ley pasa a ser entonces Señor. Y me gusta tomar otra vez las normas de tránsito, porque la mayoría aquí se movilizan de alguna manera en vehículos. Entonces las leyes de tránsito son el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted viola una ley de tránsito, lleve su multa. La ley no se puede violar, la ley de tránsito no se puede violar, ninguna ley se puede violar, porque cada vez que se viole una ley, pues hay castigo, hay maldición, porque de alguna manera entonces la ley es Señor, la ley es amo, y los que estamos bajo ella somos siervos. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces parece que había una ignorancia. ¿Acaso ustedes ignoran, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es decir, mientras exista la ley, mientras el hombre viva, ella se va a enseñorear. La Nueva Versión Internacional del mismo versículo dice: hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y bueno, puedo traer a colación esto. Nosotros estamos sujetos a la ley en este país. Y si usted va a otro país, tal vez de alguna manera acá, pero usted va a otro país, ya se va a someter a la ley de ese otro país, pero en ese sentido no estaría sujeto a la de acá, o usted está sujeto a la de acá, no estaría sujeto a la de allá. Hay un momento donde la ley se va a perder, y eso es lo que él va a tratar de decir acá. Es decir, mientras haya vida, mientras usted esté con vida, hay un sometimiento a la ley. Y aplicado a la ley de Dios, pues eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Ok, el apóstol Pablo aquí continúa hablando entonces de los frutos de la justificación. Recuerden que hemos venido mirando nosotros en Romanos y teníamos todo una gama de textos, de capítulos para mirar cómo el apóstol Pablo deja al hombre totalmente bajo pecado. ¿Y qué es quien lo condena que es pecador? La ley. La ley es la que condena al hombre que está en pecado. Ahora, el Señor, por medio del apóstol Pablo, habla en el capítulo 3 de Romanos, en la última parte, que nosotros hemos sido justificados por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 4 termina el apóstol Pablo hablando de la justificación por la fe, pero luego dice: Cristo ha muerto, pero Cristo ha resucitado y nos ha justificado. Hemos sido justificados gracias a la resurrección de Cristo. Luego en el capítulo 5 veamos nosotros que el apóstol Pablo habla de que gracias a que hemos sido justificados tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al capítulo 6 lo pasábamos y veíamos que el fruto precisamente de esa justificación es la santificación, de que nosotros entonces hemos muerto al pecado para ahora ser de Cristo. Ahora va a hablar acerca de la necesidad de estar muertos a la ley para poder ser de Cristo. Entonces en el capítulo 6 habla, y hablamos todo el capítulo 6, de estar muertos al pecado para ser siervos de la justicia o ser siervos de Cristo. Ahora en el capítulo 7 va a hablar acerca de estar, en la primera parte del capítulo 7, de estar muertos a la ley para poder ahora servir a Dios. Y ese es el punto que va a tratar. Entonces tenemos ahora la libertad de la ley por haber muerto a ella, que es lo que vamos a ver ahora. Y obviamente, y aclaro este concepto, no es que estemos completamente libres de la ley, ya que el salmista lo registra, y sobre todo hay mucho, pero en el Salmo 119, por lo menos en el versículo 18, el salmista dice: abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Por eso nosotros pudimos ver, cuando veíamos Romanos 6:15, que es estar bajo la ley y que es estar bajo la gracia. Y por eso definíamos las tres clases de ley que existen. Que existe la ley civil, a la cual ya no estamos sujetos, que existe la ley ceremonial o religiosa, a la cual ya no estamos sujetos, pero que existe en tercer lugar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, a la cual como cristianos ahora sí estamos sujetos. Obviamente aquí está hablando entonces de esa ley moral. El Salmo 119, versículo 97, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, ella es mi meditación de día, todo el día. Y en el versículo 165 del Salmo 119 dice: gran paz tienen los que aman tu ley. Entonces la ley moral, la ley de Dios, el hombre debe respetarla, el hombre debe honrarla, el hombre debe obedecerla, y hay una grande bendición al hacerlo. En ese sentido no estamos hablando entonces, porque muchas personas cuando leen estos pasajes de que debemos morir a la ley, ellos
cristianos así, lamentablemente. Llegan a decir totalmente que no tenemos nada que ver con la ley. Por eso, hermanos, muy importante las tres divisiones de la ley. Pero también es muy importante entender los usos de la ley. Habíamos hablado que la ley tiene sus usos. Hay por lo menos 4 usos de la ley. 3 para el inconverso y 1 para el cristiano. ¿Se acuerda que hablábamos eso? Porque esto hay que clarificarlo. La ley tiene un uso, y el primer uso es la gracia común para toda la humanidad de frenar el pecado. Y entonces Dios le permitió al hombre que esa ley estuviese en su mente y en su corazón, como dice Romanos 2, que ya habíamos pasado por ahí. Cuando una persona comete una falta, Dios hace que su conciencia de alguna manera sea movido a que no vaya más allá, a que no peque más de lo que pudiera pecar. Es decir, la ley que está en el corazón, en su mente, le frena. Entonces Dios usa la ley moral como un freno para las personas. Por eso hay muchos que son moralistas. Y cuando hablamos de moralistas estamos diciendo que se usa la ley solamente como para no pecar, para ser frenado cuando se tiene, no, yo no debo adulterar, no, yo no debo matar, no, yo no debo robar. Muchos lo toman como principios buenos y está bien, pero Dios usa esa ley para frenar a los hombres. Imagínense si no existiera esa ley en el corazón o en la mente, el hombre haría lo que se le da la gana, hermano, y ya no existiría el mundo, prácticamente el humano se hubiera destruido. Lo otro que veíamos nosotros, el otro uso de la ley, es que Dios usa la ley para mostrar cuán pecador es el hombre. El hombre nunca se va a dar cuenta de su pecado, a menos que Dios le diga por medio de su palabra de la ley el pecado. Y eso le imposibilita, también le va a mostrar que el hombre no puede cumplir la ley. Y eso nos lleva al tercer uso entonces, que es buscar un remedio. Y el remedio es Cristo, como dice Gálatas. La ley tiene un propósito de llevarnos a Cristo. Entonces la ley Dios la usa para frenar el pecado. La ley Dios la usa para mostrar cuán pecador es el hombre, cuán imposibilitado está de poderla guardar, de poderla cumplir. Y entonces el tercer propósito es que el hombre debe buscar esa solución, y solamente se encuentra en Cristo. La ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Ahora, una vez estamos en Cristo, y este sería el cuarto uso de la ley, entonces ahora la ley tiene un propósito de santificarnos. Ese es el propósito ya para el cristiano. Por eso, en ese sentido, nosotros no podemos estar libres de la ley. La libertad entonces es a la esclavitud y a la condenación o a la maldición que ella da. Ser libre de la ley o estar muertos a la ley es estar muertos a la esclavitud que ella produce, o a la condenación que ella produce, o a la maldición. Por lo menos en Hechos 15:10 leemos lo siguiente. Recuerde que el concilio de Jerusalén se dio en Hechos capítulo 15. Y entonces ahí es el primer concilio, porque habían personas que estaban diciendo: Cristo no es suficiente, se necesita circuncidarse, se necesita guardar las fiestas, los ritos de la ley para ser salvos. Entonces vemos lo que contestó aquí Dios guiando a Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Note cómo llama la ley un yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cómo le van a decir a estos que se circunciden? Está diciendo Pedro, si ni siquiera nosotros hemos podido guardar la ley, ¿por qué se le va a imponer la ley? No. Y luego él sigue diciendo: nosotros sabemos que la salvación es por pura gracia y no por guardar la ley. En Gálatas 3:10 y el versículo 13 leemos lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, note que este depender de las obras de la ley es buscar la ley como un medio de salvación. Y entonces, esa es la gran diferencia entre las religiones del mundo, las religiones falsas y el verdadero evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Que las religiones falsas, o todas las religiones del mundo, creen que para ser salvos se requiere de su buena conducta, de su buen comportamiento, en este caso guardar la ley. Pero el evangelio puro y verdadero es que no necesitamos guardar la ley para ser salvos, porque
ninguno puede guardarla. Somos salvos solamente por confiar en Cristo. Por eso dice, todos los que dependen, en este caso de la ley, para ser salvos, están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Yo siempre pongo el ejemplo que pone Santiago, porque Santiago dice, si nosotros guardamos toda la ley, son 10 mandamientos, pero quebrantamos uno, ofendemos uno, nos hacemos culpables de todos los otros. Es decir, todos los seres humanos somos culpables delante de Dios por haber violado la ley. Pero entonces muchos dicen, no, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, pero puedo mentir, pero puedo tener malos pensamientos, pero puedo desear lo que no me corresponde. Entonces, no hay un ser humano que no haya quebrantado la ley. Y pudiéramos decir, hermanos, que la ley son los eslabones de una cadena. Cuando se quebranta un mandamiento, se rompe un eslabón, se daña toda la cadena. Así que en ese sentido no hay un hombre que pueda guardar la ley. Por eso dice aquí, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todas las personas que ponen su confianza en lo que ellos pueden hacer para ser salvos están bajo maldición. Todos los que creen que ellos están acumulando méritos para que Dios vea sus méritos, para que Dios vea sus buenas obras, para que Dios vea sus buenos comportamientos, su buena conducta, y de alguna manera Dios va a ver eso para salvarlos, están bajo maldición. Porque eso es lo que hace la ley: maldecir a las personas. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. ¿Quiere no estar maldito? Alguien debe cumplirla perfectamente. Y el único que la cumplió perfectamente fue Jesucristo. El único, no hubo nadie más. No hay un ser humano. Solo Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Por eso Jesucristo se ha convertido para nosotros los creyentes en nuestra justicia. Es decir, en aquel que cumplió la ley perfectamente. Y por eso nos salva, porque Él no solamente murió en la cruz perdonando nuestros pecados, es decir, yo había ofendido a Dios al ofender sus mandamientos, había pecado contra Dios, entonces Cristo viene, muere en la cruz, pagando la deuda de mis pecados, pero además Cristo cumple la ley de una manera tan perfecta que eso se llama la justicia de Dios, y por la fe Él me la imputa a mí. Entonces yo ahora, como estoy delante de Dios, sin pecado, porque el Señor pagó la deuda de mis pecados por ser creyente, pero aparezco con un récord de justicia, es decir, aparezco como si yo hubiera cumplido la ley perfectamente, pero no fui yo, fue Jesucristo que es mi representante. Eso es ser cristianos, eso es estar en Cristo, estar bajo los méritos de Cristo y no bajo los míos, y vivir ahí. El versículo 13 nos dice, y esto es lo que yo ya dije, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir es rescatar. La ley maldice porque no se puede cumplir. La ley condena, la ley manda al infierno, pero dice acá, pero Cristo nos ha redimido de esa maldición de la ley. ¿Por qué? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, cuando Cristo moría en ese madero, Él estaba siendo maldito por mí, o Él estaba siendo maldito por el creyente, no por todo el mundo, sino por el creyente. Nosotros le predicamos el Evangelio a todas las personas, y aquella persona que responda en fe al Evangelio es libre de la maldición de la ley. Pero si las personas escuchan el Evangelio y no responden al Evangelio, sino que siguen viviendo sus vidas así, están malditos y van rumbo al infierno. Eso es el veredicto de la palabra de Dios. Entonces Pablo les quiere hacer saber ahora a los creyentes que ellos ya fueron libres de la ley, que el creyente ha sido libre del dominio de la ley, el creyente ha sido libre de la autoridad de la ley, que lo único que podía hacer era maldecirles. El pastor MacArthur dice lo siguiente allí. Dice que para el tiempo de Cristo muchos judíos consideraban que la obediencia a la ley de Dios no era solamente la demostración de la piedad propia de la salvación, lo cual fue la intención de Dios al darla, sino que también era el medio para la salvación. Note el error que tenían, pensando que la salvación, que la ley era el medio para la salvación, lo cual Dios nunca tuvo en mente.
Dice que la fidelidad a la ley llegó a pasar por encima de la fe en Dios que había dado la ley. Impresionante. Pero el hombre es así. Lamentablemente el hombre deja de confiar en la obra de Dios para venir a confiar en su propia obra. Recuerden que la obra de Dios para nosotros se llama su gracia. Pero la obra mía, podemos llamarlo méritos. Y entonces muchas personas por eso no pueden alcanzar la salvación. Porque la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe. Por eso nosotros tenemos las 5 solas, que es lo que nos define. Sola escritura, tenemos solo gracia, solo fe, solo Cristo, a Dios la gloria. Si hay un mérito, si yo creo que yo merezco algo, entonces eso no le da la gloria a Dios y eso no es parte de la salvación. Sigue el pastor MacArthur, como se ilustra a través de los diferentes relatos del Evangelio. Estos judíos acusaban a Jesús con frecuencia de contradecir y de desobedecer la ley mosaica. Era un ataque que le tenían a Jesús, por eso Jesús tuvo que venir y a decir, ustedes han malinterpretado la ley, esa no es la manera, y el Señor da la forma en el sermón del monte. Entonces el punto es que cualquier ley se enseñorea del hombre mientras vive, y eso es lo que está diciendo Pablo, y ellos lo ignoraban. Ahora, aquí podemos ver que hay un paralelismo entre el pecado y la ley, que es lo que habíamos visto nosotros en el capítulo número 6, y se lo digo brevemente. Del mismo modo que los creyentes mueren al pecado, eso está Romanos 6:2, hemos muerto al pecado, y somos liberados del pecado. Romanos 6:6 dice que fuimos libres de la esclavitud del pecado. Así también ahora el creyente muere a la ley, ya lo leímos, ahora vamos a mirar el versículo 4 de Romanos capítulo 7. El creyente es libre de esa ley también en Romanos 7:6. Y otro punto sería que así como la libertad del pecado conduce a servir a Dios y produce frutos agradables a Él, lo hemos visto en Romanos 6:18 al 22, así también la libertad de la ley nos lleva a servir a Dios con un nuevo poder que nos da el Espíritu, Romanos 7:6, y nos lleva a producir frutos para Dios, Romanos 7:4, que es lo que estamos viendo. Entonces, ese es mi primer punto. Mi segundo punto, vamos a ver lo que es la analogía del matrimonio, que ahora el apóstol Pablo, vamos a mirar esa analogía, pero tiene un propósito y ahora la va a explicar. Versículos 2, 3. Recuerden lo que hemos visto, o sea, ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y entonces va a poner un ejemplo de cómo la ley tiene ese dominio, tiene ese enseñoreamiento sobre el hombre, y entonces va a poner extrae un ejemplo ahora, y lo vemos como una analogía, y es lo del matrimonio, versículos 2 y 3. Romanos 7, 2 y 3 dice así, como consecuencia de eso: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y ojo la palabra vive, porque eso es lo que está tratando de mostrar. La ley se enseñorea mientras él vive, porque ahorita vamos a ver que le da muerte, y es muy importante, hermanos, eso. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero entonces viene el argumento: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, la ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esta es entonces la ilustración que ahora el apóstol Pablo quiere dar del poder que tiene la ley, y pone el ejemplo en este caso en el matrimonio. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, que clarifica un poco más, y dice así: por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, aquí está hablando de la muerte del esposo. Ahora vamos a ver que es la muerte del creyente, no de la ley, sino del creyente. Pero si se casa, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente acá. Dice que según
la escritura, el matrimonio es un vínculo muy solemne, y es lo que le está diciendo. Es de por vida o es para toda la vida. Esto quiere decir que si la mujer rechaza al esposo cuando éste está vivo y se casa con otro hombre, ella será llamada adúltera. O se va con otro hombre, ella será llamada adúltera. Es decir, ¿qué es lo que hace que ella no sea adúltera? Está tocando aquí el apóstol Pablo, es que la muerte del esposo. Ahora yo quiero aclarar aquí antes de seguir acá, porque hay algunos pastores que toman esta referencia para aplicarla al matrimonio y para irse en contra totalmente de un divorcio o un segundo matrimonio. De antemano le voy a decir, hermano, el apóstol Pablo aquí no tiene la intención de hablar del divorcio ni el matrimonio. No está hablando de eso. Aquí está poniéndose un ejemplo acerca de la ley. Si queremos hablar del divorcio y del nuevo matrimonio, hay otros pasajes, pero este no es. Así que aquí no está hablando, porque muchos toman este pasaje para decir, ¿se da cuenta? Pablo está diciendo que la única manera de que un hombre o una mujer puede volverse a casar es si el primer cónyuge murió. Y si no murió, cualquiera que se una con otro es adúltero hasta la muerte. No, hermanos, aquí no está hablando de eso. Así que descansen. El comentarista, el pastor Douglas Moo, dijo lo siguiente acá. Bueno, ya lo dije, pero dice: algunos consideran los versículos 2 y 3 como una ilustración alegórica del versículo 4, es decir, la mujer cuyo marido muere, liberándola de la ley del matrimonio, es como el cristiano que muere a la ley. Algunos dicen, es el cristiano que muere a la ley. Del mismo modo que la muerte de su marido le permite casarse con otro hombre, así la muerte del cristiano a la ley le permite pertenecer a Cristo. Sin embargo, para que esta alegoría funcione, hemos de hacer algún malabarismo con los paralelos, porque es un poco difícil. Por eso estoy leyendo acá. Dice que en la ilustración es la muerte del marido lo que trae libertad. Sin embargo, en la aplicación, el que muere es el creyente y no la ley. Porque si bien es cierto que dice que debemos estar muertos a la ley o libres de la ley, en la aplicación que vamos a ver, no es la ley la que muere, es el creyente el que muere, porque la ley sigue vigente. Es muy bueno entender esto, porque al no entender esto, muchos dicen, la ley ha muerto, ya no tiene poder en mí, ya no tiene vida en mí. Y mucha gente dice así, muchos cristianos, la ley murió, Pablo dijo, la ley murió. No, hermanos, la ley no fue la que murió. El que tiene que morir es el creyente, no la ley. Por eso me gusta lo que está diciendo Douglas Moo, por eso lo traje a colación. Luego dice, la ilustración es la muerte del marido, el que trae libertad. Sin embargo, en la aplicación, el que muere es el creyente, no la ley, es decir, el primer marido. Dice que se han hecho varios intentos más o menos ingeniosos para que la alegoría tenga sentido, pero es más sencillo entender los versículos 2 y 3 no como una alegoría, sino como una ilustración del versículo 1, con una cierta aplicación para el versículo 4, como lo vamos a ver ahora. Dice que Pablo solo quiere mostrar que la muerte puede ciertamente traer libertad de la ley. Al mismo tiempo, el apóstol da a entender que tal libertad puede conducir también a una nueva relación. Y el comentarista William Hendrickson nos aclara un poco también el asunto, y él dice lo siguiente: el asunto se pone más complicado cuando nos preguntamos qué es lo que la ilustración desea hacer resaltar. Por ejemplo, si dijésemos que en esta ilustración el esposo consistentemente representa a la ley y la mujer así de consistentemente al creyente, podríamos llegar a la conclusión de un callejón sin salida. Porque en tal caso la ley tendría que morir antes que el creyente pudiera ser libre. Pero Pablo no dice en ninguna parte que la ley muere o es muerta. Lo contrario es lo cierto. Somos nosotros que somos matados o somos muertos. Somos nosotros que por ende morimos. Y obviamente dos textos para resaltar eso que él acaba de decir, y usted lo conoce muy bien. Romanos 7:4, que lo vamos a ver ahora, pero dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Hermano, ¿la ley ha muerto para el creyente? ¿O el creyente es el que ha muerto a la ley? Creyente ha muerto.
Eso es muy importante que lo tengamos en claro. O como dice Gálatas 2.19, Gálatas 2.19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo por la ley soy muerto para la ley. Que el que muere es el creyente, no es la ley. Sí, porque al malinterpretar esa ilustración pareciera que está dando a entender que la ley ha muerto. Es decir, al decir que la ley ha muerto no tiene nada que ver con el creyente. Pero al decir que el creyente es el que ha muerto, ya hay una gran diferencia allí. Y una vez cito al pastor MacArthur aquí también. Él dice, contrario a las interpretaciones confusas de algunos comentaristas, el apóstol no está presentando aquí una alegoría compleja o una alegoría de cualquier clase. Él simplemente está haciendo una analogía con la ley matrimonial para ilustrar el sencillo punto que acaba de mencionar, a saber, que ninguna ley se enseñorea o tiene jurisdicción sobre una persona después que ésta ha muerto. Ahora, vaya mirando el punto. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero si éste muere, y vamos para allá, porque nosotros ya estamos muertos a la ley, entonces la ley ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Está entendiendo el punto? Si el creyente ha muerto a la ley ya no se puede enseñorear. Es decir, en otras palabras, el enseñoramiento de la ley es para maldecirlo, es para condenarlo y es para llevarlo al infierno. Pero si el creyente ha muerto a la ley ya no tiene poder en el creyente para maldecirlo, la ley ya no tiene poder en el creyente para condenarlo, la ley ya no tiene poder en el creyente para llevarlo al infierno. Eso es estar muerto a la ley. El pastor MacArthur sigue diciendo, este pasaje no tiene nada que decir en absoluto acerca del divorcio, ya lo dije, y no puede ser utilizado legítimamente como un argumento de silencio para enseñar que el divorcio nunca puede justificarse para un cristiano, y en consecuencia que la muerte de un cónyuge es lo único que da derecho para volver a casarse. Pablo está llamando la atención al hecho de que las leyes de matrimonio están en vigor únicamente durante todo el tiempo que ambos cónyuges estén vivos. Si una mujer se uniere a otro varón mientras su esposo esté vivo, ella es adúltera. Punto número 3 que nos va aclarando, aquí ya sería la aclaración de la analogía. Entonces vimos cómo pone la analogía. Ahora va a dar la aclaración de esa analogía, versículos 4 y 5. La aclaración o la aplicación de esa analogía. Dice el versículo 4 y 5, así también, y este es el punto, así también. Es decir, la mujer está sujeta a la ley del marido mientras él vive. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos. Dice, la mujer es libre de esa ley del marido si el marido muere. Pero ojo, ese marido ahora es el creyente. Esa es la aplicación, porque mire la aplicación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Vio? El creyente ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Te voy a explicar un poco. Así también, es decir, según la ilustración que traemos del matrimonio, así también, hermanos míos, a los hermanos, es para creyentes, por eso él dice hermanos míos, esto no es para todo el mundo, es para los cristianos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Pero ¿cómo es que yo llegué a morir a la ley para que no tenga dominio sobre mí? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es decir, yo antes, la ley era mi amo, era mi señor. Ella lo único que podía hacer era maldecirme, condenarme, llevarme al infierno. Eso era lo que podía hacer la ley. Pero ahora, cuando Cristo muere y por la fe en él yo salgo de ese enseñoreamiento de la ley y ahora paso a ser de Cristo, él me da la libertad, y es lo que le está diciendo ahora, paso a ser de otro. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Y cuál es ese otro? Pues Jesucristo, porque dice, del que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin? A fin de que llevemos fruto para Dios.
Ahora, este fruto para Dios es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque este fruto para Dios es el fruto que esperaba de estar sujeto a la ley. Cuando yo estaba bajo la ley, yo no podía dar fruto para Dios, porque yo era esclavo de la ley, era esclavo del pecado, como lo veíamos en Romanos capítulo 6. Pero ahora, al ser libre de la ley, estar en Cristo, ahora puedo dar fruto para Dios, pero el fruto para Dios es otra vez ahora el fruto en la ley, porque ya estoy capacitado, porque tengo la asistencia del Espíritu Santo y porque ahora sí puedo guardarla, cosa que no podía hacer antes. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué no me puede condenar la ley ahora? Porque yo aparezco con un récord de justicia que Cristo me dio. Hermano, por eso Cristo lo es todo para nosotros. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ahí está la ley, ¿verdad?, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahora es algo totalmente diferente. Déjeme, yo le leo una nueva versión internacional para aclararle el punto. Dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, dando fruto para muerte. En otras palabras, así como la muerte de su esposo deja libre a la mujer del matrimonio que lo había mantenido ligado el uno al otro, así también los creyentes han muerto a la ley mosaica para ser ahora de Cristo. Esa es la idea. Y tomo las palabras del pastor MacArthur, que dice, la salvación trae un cambio completo de relación espiritual, así como el volverse a casar tras la muerte de un cónyuge trae un cambio completo de relación matrimonial. Los creyentes ya no están casados a la ley, sino que ahora están ligados a Jesucristo, el esposo divino de su iglesia. Y es así. No sé si aquí haya alguien así, pero si murió el cónyuge, entonces ahora tiene la oportunidad de buscar otro y casarse, y la relación es totalmente nueva. Por lo menos puedo traer a colación, en Tuluá tenemos un hombre que está en Tuluá ahorita con nosotros, un hermano, fue pastor por más de 25 años, y él nos cuenta pues que él pastoreó con su esposa y todo, pero su esposa murió, quedó solo en el pastorado. Después llegó otra hermana a la iglesia allí y con el tiempo se casaron. Y yo estoy seguro que la relación no es la misma. Y eso es lo que le está tratando de mostrar aquí el apóstol Pablo. Si usted estaba casado con esta y ella murió, entonces ahora usted tiene la oportunidad de volverse a casar con otra, pero la relación es totalmente nueva, no es lo mismo. Entonces ahora dice, de alguna manera nosotros estábamos casados con la ley, y la ley nos subyugaba, la ley nos esclavizaba, la ley nos maldecía, la ley nos llevaba al infierno. La gente pregunta, ¿pero por qué? Porque no la podíamos cumplir. Entonces ahora el Señor nos ha librado, pero para eso tuvo que darnos muerte a nosotros. ¿Y cuándo nos dio muerte a nosotros? Cuando nosotros moríamos con Cristo. Ahora esto es tan importante, la ley ya no tiene ningún dominio sobre nosotros, porque Cristo en la cruz muere pagando la deuda de nuestros pecados, que era que habíamos quebrantado la ley. Y fuera de eso, hermanos, la justificación, que es la acreditación de la obediencia de Cristo a esa ley, que Él nos imputa a nosotros por la fe. Ahora yo tengo ese récord, yo estoy delante de Dios y aparezco en Cristo, obviamente. Note, dos maneras, y esa es la salvación para mi alma y la alma suya. Delante de Dios yo aparezco como que mis pecados fueron cancelados por Cristo. Pero aparezco con un récord de justicia, aparezco como que yo cumplí la ley perfectamente, pero es que no fui yo, fue Jesucristo quien la cumplió, pero Él por la fe me la imputó a mí. Entonces aparezco delante de Dios como que nunca quebranté la ley. En ese sentido, esta señora llamada ley no tiene ningún poder sobre mí, no me puede maldecir, no me puede condenar, porque Cristo me liberó de ella. Entonces yo he muerto a ella para poderme casar con Cristo. Y ahora que estoy casado con Cristo, ya no tengo nada que ver con esa señora ley. Para salvación. Esto es lo que muchos no entienden acá. Pero para santificación, el Señor, como dijo Juan Calvino, la ley me lleva a Cristo para salvarme, pero una vez que soy salvo,
Cristo me devuelve a la ley para santificarme. Porque la ley de Dios es perfecta. ¿Y cuál es el punto acá? Que antes yo no podía cumplirla, aunque me esforzara. Pero ahora sí puedo cumplirla. ¿Por qué? Porque tengo la nueva vida en Cristo, es decir, estoy habilitado para ello. Dios por su gracia me habilitó por medio de Cristo y además me dio al Espíritu Santo que me guía. Así que puedo, hermanos. Perfectamente no perfectamente, porque todavía tengo un remanente de pecado en mí hasta que llegue a la glorificación, pero por lo menos se puede. El apóstol Pablo entonces nos habla de esa relación de Cristo con su iglesia, y brevemente le voy a mostrar por lo menos Efesios 5, 24 al 27, ya en otra carta, pero también lo dice, Efesios 5, 24. Mire cómo lo dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Bueno, hermanos, esta palabra sujeción yo sé que hay que saber entender. Sujeto es agarrado, es que ha puesto toda la confianza en Él, se ha despojado de sí mismo y ahora se ha agarrado, se ha sujetado a Él. Así como la iglesia está agarrada de Cristo, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y mire, este es el punto: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La ley nunca pudo liberar de la esclavitud del pecado, mientras que Jesucristo sí pudo liberar de la esclavitud del pecado, ¿ve? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La ley no pudo liberar a ninguna persona, la ley solo maldice, solo condena y condenó. Mientras que Cristo vino a libertar porque amó a la iglesia y se entregó por ella, pero luego dice: ¿para qué? Y esto es importante: para santificarla. Luego dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y este es el propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién es el que santifica a la iglesia? Cristo. Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Por eso yo no tengo ningún temor a decirle a la gente: venga y escuche la palabra de Dios. Yo no sé si allí Valentín me está escuchando, no sé. Él me hablaba que tenía un joven de otra iglesia, necesitaba consejería, tiene algún problema, algún pecado. Le digo: bueno, pues inicialmente le dije: tráigalo. Pero le dije: ¿quién es él? Y me comenzó a explicarme que va a una iglesia donde hay una pastora bella, dije, que dirige la alabanza allá. Yo le dije: dígale que venga el domingo al culto. No, que no puede venir porque es que él va a la iglesia el domingo en la mañana a dirigir la alabanza. ¿Y usted cree que yo le voy a dar consejería a una persona que está dirigiendo alabanza, pero que está enredado en la esclavitud del pecado? Y además a la iglesia donde va es una pastora. Yo le dije: dígale que primero, si quiere conocernos, venga al culto y que se exponga a la predicación de la palabra. Después le doy la consejería. La consejería es aquí. ¿Qué yo le puedo aconsejar a una persona? Si viene, obviamente lo atiendo, pero lo único que yo puedo predicarle es el evangelio, porque esa persona es inconversa. Ese es un impío ahí en esa iglesia. Nosotros no podemos, hermanos, pretender que vamos a santificarnos con nuestros esfuerzos, porque quien hace la obra es nuestro Señor Jesucristo, y la única manera de hacerlo ni es con consejería, ni es con liberación, es únicamente con la exposición de la palabra de Dios. Amén. El único que puede cambiar una vida es Dios a través de la palabra. No es de otra manera. Pero hoy día la iglesia se ha inventado tanto cuento. Jesucristo lo advirtió y lo dijo. ¿De qué sirve echar al hombre fuerte de una casa? ¿De qué sirve? Y la casa queda desocupada. Después vienen 7 espíritus peores a esa casa. La liberación que hay hoy día, bueno, obviamente yo estuve en eso años atrás, pero eso, hermanos, es un hazme reír y es una jugarreta con el mismo diablo.
Es un show para llamar la atención a que vengan más personas. Esta gente nunca es libre. No es por reprender, no es por echar fuera demonios, no es por consejería, no es sanidad del alma herida, no es hacerle un preencuentro, un encuentro, un reencuentro y sigue encuentro y nunca se encuentran. Se encuentran entre ellos, pero no se encuentran con Dios, que es al que se requiere a través de la palabra de Dios para que haya un cambio verdadero. Ahora, esa persona es el tipo de todas las personas que hoy día, la gran mayoría, están en estas iglesias. No son libres del pecado, pero aparentemente creen que sí y están ministrando allá. El propósito entonces acá del apóstol Pablo, volviendo acá, es que seamos unidos a Cristo para que podamos llevar fruto para Dios. Ese fruto es el fruto de la santidad y es el fruto de las buenas obras. Y es que claramente eso es lo que está diciendo. La única manera de poder llevar fruto para Dios es cuando nosotros hemos muerto a la ley. Y entonces ahora nosotros somos de Cristo. Y esto es importante. Solo el que es muerto a la ley puede ahora ser de Cristo y puede llevar fruto. De lo contrario, no. Por eso, ¿cómo yo voy a decirle a una persona que lleve fruto de santidad, que haga buenas obras, que lleve una vida cristiana fructífera, si él todavía no ha muerto a la ley? Esto es ridículo. Por eso, ¿qué es lo mejor? Expóngase a la palabra de Dios, que Dios va a hacer un trabajo. De repente Él es libre. Cuando ya uno ve el fruto de la libertad, entonces ahí uno puede pensar. El gran teólogo, hermanos, del siglo pasado, Charles Hobbes, dijo lo siguiente: en lo que a nosotros respecta, la redención tiene el fin de producir santidad. La redención tiene el fin de producir santidad, dijo. Nosotros somos libertados de la ley para que podamos quedar ligados a Cristo. Note, libres de la ley o muertos a la ley para poder estar ligados a Cristo. Y somos ligados a Cristo para que podamos rendir fruto para Dios. Somos libres de la ley para poder estar ligados a Cristo. Y si estamos ligados a Cristo, es la única manera que podemos producir fruto para Dios. Ese es el cristianismo. Entonces, ¿por qué no se puede producir fruto para Dios? Porque no se está ligado a Cristo. ¿Y por qué no se está ligado a Cristo? Porque no se ha muerto a la ley. Y todavía se está confiando en su propia capacidad. Todavía cree que Dios lo va a mirar porque Él da dinero. Cree que Dios lo ve porque se porta bien, porque no es tan malo. Hermanos, lo peor que puede hacer un hombre es compararse con los demás. Cuando usted se compara con los demás, siempre va a encontrar gente mejor que usted o va a haber gente peor que usted. La comparación es solamente con Jesucristo, el hombre perfecto. Y siempre vamos a estar faltos. Sigue diciendo aquí Charles Hobbes: puesto que el ser librados del castigo de la ley tiene el propósito de producir santidad, es vano esperar esa liberación, a no ser que se tenga una visión del fin para el cual es otorgada: ser santos. Y eso es lo que dice Filipenses 1:11. Dice Pablo allí que nosotros los regenerados hemos sido llenos de frutos de justicia. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El creyente está lleno de frutos de justicia, y esto solamente es por medio de Jesucristo, pero tiene un fin: la gloria y la alabanza de Dios. El versículo 5, hermanos, nos habla del fruto de esta carne. Así como el versículo 4 nos habla del fruto de Dios, al ser muertos a la ley, podemos estar ligados a Cristo para producir fruto para Dios. Pues así también el verso 5 nos habla de lo contrario, de donde estábamos nosotros. Dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, ahora entiéndase aquí, estar en la carne es el viejo hombre, o en la antigua vida, antes de ser creyentes. Mientras estábamos en la carne, note lo que dice: las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Sí ve el contraste? Lo contrario totalmente
mientras estábamos en la carne, es decir, cuando no éramos regenerados, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo así? ¿Cómo así que las pasiones pecaminosas eran por la ley, hermano? Porque la única manera de una persona saber que sus pasiones son pecaminosas es mirando la ley, porque la ley es el espejo. La ley es la que nos dice cuán pecadores somos. Por eso una persona que no se expone al Evangelio, que no se expone a la palabra de Dios, ella vive su vida y cree que está haciendo bien. Ese es el problema que tenemos hoy día, y me perdona si alguien aquí es católico, pero ese es el problema que tenemos con la iglesia católica, que los católicos no conocen la ley de Dios, no conocen la palabra de Dios. Ellos conocen solamente una liturgia que dan allí, y entonces ellos creen que todo lo que hacen es bueno. Pero si ellos vinieran a la ley de Dios y comenzaran a mirar la Biblia como un espejo, comenzarían a darse cuenta cuán pecadores son, que lo único que el hombre ha hecho es pecar, y eso le llevaría entonces a los brazos de Jesús para ser libre del pecado. No hay otra manera. Por eso aquí dice, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, es decir, la ley era la que se encargaba de mostrar esas pecaminosas, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, estas personas lo único que podían producir era quebrantamiento de la ley, y eso les llevaba a la muerte. Ahora, y me gusta lo que dice, cuando estábamos en la carne, es decir, ahora ya no, el creyente ya no está en la carne. Recuerden que él está hablándole a los creyentes, y por lo menos traigo dos pasajes aquí. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El creyente ya no vive según la carne, sino según el Espíritu. Pero aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué el creyente ya no está en la carne? Es decir, ya no está en ese viejo hombre. Porque él ahora tiene el Espíritu de Cristo. O Efesios 2:3, que dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Otra vez lo muestra como motivo pasado. Por eso Pablo dice, cuando estábamos en la carne, vivimos en otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Siempre la Biblia, y Pablo habla, muchos textos aparecen, en otro tiempo era que nosotros vivíamos en la carne, es decir, vivíamos en nuestra vieja pasada, hacíamos lo que se nos daba la gana, pero ahora que estamos en Cristo o en el Espíritu, ya somos completamente diferentes. Y entonces ahí es donde pasamos al cuarto punto para ir terminando, que sería el versículo número 6. Ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Si hemos sido muertos a la ley, hemos muerto a la ley para ahora unirnos a Cristo y poder llevar fruto. Aquí lo aclara el versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Y otra vez, libre de la ley es muerto a la ley, o libre de la ley en este punto, que la ley ya no nos condena a nosotros, que la ley ya no nos maldice, que la ley ya no nos puede enjuiciar. Ese es el punto. Estamos libres porque dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nosotros ya no dependemos de las obras de la ley, que era lo que ellos creían, sino que ahora estamos en Cristo, libres de la ley. Entonces, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Otra vez la muerte fue mía, del creyente, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Le digo algo, todas las personas que no son regeneradas, que no han nacido de nuevo, que no han sido perdonados sus pecados, ellos tienen un amo que es la ley, y por eso van al infierno, porque la ley los condena y los maldice. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora somos creyentes, Cristo nos ha librado de la maldición de la ley, Cristo nos ha quitado el yugo de esa condenación de la ley, somos libres. Por eso dice aquí el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, es decir, libres de su condenación, de su maldición. Ojo, como dije tiempo atrás, nosotros no somos libres de la ley, somos libres de la maldición de la ley. ¿Ven? Estamos hablando de la ley moral porque ella sigue vigente. Otra vez, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra es la ley. Nueva Versión Internacional nos aclara un poco, dice, pero ahora
al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. A eso es lo que Pablo dice en Corintios: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A eso que se refiere. La letra es la maldición de la ley, que lo único que hace es matar. El Espíritu vivifica, se refiere es a la obra de Cristo ahora en nosotros, que nos ha librado de la ley y nos ha dado la libertad. Solo quienes están libres de la ley pueden entonces servir ahora en el Espíritu nuevo, en la nueva vida que Cristo les ofrece. Podemos volver a leer el versículo 4 porque a eso es que se refiere. Verso 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que estos dos versículos van unidos, el 4 y el 6. Ya para ir terminando, la libertad de la ley entonces no trae libertad para pecar, sino todo lo contrario, la libertad para poder hacer por primera vez lo que es justo. Una libertad que la persona no regenerada no tiene ni puede tener por sí misma. Un cristiano sin fruto entonces no es un cristiano genuino y no tiene parte con Dios, como dice Juan 15, 1 y 2. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ahora note: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. El creyente verdadero lleva fruto para Dios, y el Padre está haciendo una obra de limpieza para que lleve más fruto. Aquel que no es verdadero, Dios no tiene ninguna intención de limpiar. ¿Qué? Dios lo que hace es cortarlo, porque no es de Él. ¿Y cómo sabemos que no es de Él? Porque no lleva fruto. Por eso el fruto es tan indispensable. Y termino con lo que dijo MacArthur. El pastor MacArthur dijo lo siguiente: como creyentes estamos muertos a la ley en lo que respecta a sus exigencias y la condenación que impone. Pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, amamos y servimos la ley de Dios sin reservas y con un corazón lleno y gozoso. También sabemos que obedecer su ley es hacer su voluntad, y que hacer su voluntad equivale a darle gloria. Muertos a la ley es que hemos sido libres del régimen de ella y la condenación. No es que hemos sido libres de la obediencia a ella, como bien lo dice el pastor MacArthur. Es que quede claro eso, hermano. Ya no estamos bajo la ley, como ya lo habíamos dicho, es que no estamos bajo ese régimen que nos condene. Y estar bajo la gracia implica que ahora el Señor nos ha habilitado, nos ha capacitado para ahora sí poder obedecer su ley moral de una manera libre y con deseos. Tenemos el deseo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de honrarle y de glorificarle a Él. La mejor manera, y pudiera decir la única manera de honrar y glorificar a Dios, hermano, es tomando en serio su palabra, sus mandamientos y obedeciendo. Y de esta manera le damos a Él la gloria y la honra. Amén. Oremos. Bendito Dios,